yo, Padre, para que tu palabra, Señor, nos ministre, nos hable, nos edifique en esta noche, Señor. Padre, háblanos. Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Eres tú el que puedes causar vida, transformación y cambio en nuestras vidas, Señor. Así que obra de acuerdo a tu poder y a tu voluntad para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. ¿Te dormiste, Adrián? Amen. No tradujiste la oración. That was way too fast. Sorry. In the name of Jesus. Amen. Amen. I got that. Amén. Ok, Éxodo dice ahí salida. Exodus, it says departure. Libres al fin. Free at last. Los esclavos de Egipto tienen un libertador. The slaves of Egypt have a deliverer. El libro de Éxodo contiene 40 capítulos, It contains 40 chapters, 1213 versículos 1,213 verses, y aproximadamente 28.420 palabras. and approximately 28,420 words. ¿Cómo leer Éxodo? How to read Exodus? Al leer Éxodo, When we're reading Exodus, busque historias importantes que puedan aplicarse a su vida. you look for important stories that may apply to your life. Por ejemplo, estudie la vida de Moisés. For example, study the life of Moses. Estudie cada lugar en que aparece Dios, porque Éxodo muestra una gran cantidad de milagros directos. Study each place in which God appeared, because in Exodus we will find a great amount of direct miracles from God, Que cualquier otra parte de la Biblia fuera de los evangelios. other than in any other part of the Bible outside of the gospel. Así que desde hoy tiene la asignación, comience a leer el libro de So Éxodo. today you have your homework. Start reading the book of Créame Exodus. que le va a sacar mucho más provecho si usted está familiarizado, porque obviamente Amen. You're going to take more advantage when you familiarize yourself with the book, no tenemos tiempo de leer todo versículo por versículo. because we don't have time to read every chapter, every verse. Así que para aprovechar el tiempo, usted léalo en su casa So to take advantage of the time, read it in your y house. cuando viene aquí ya está listo para nosotros desglosarlo. And when you come here, we're already ready to just study the book of Genesis. Break it down. Break it down. Amen. Autor del libro, The author of the book. Moisés, y eso se puede ver confirmado en Hechos 7:22 y Éxodo 17:14. The author of the book is Moses. We can see it confirmed in Acts and Exodus chapter 22 and 17:14. La fecha fue 1447 antes de Cristo. The day was 1447 before Christ. El método es narración histórica y algo de poesía en el canto de María. And then the method is a historical narrative and some poetry because of the Song of Mary in chapter 15 of the book. El propósito es mostrar cómo Dios cumplió la antigua promesa hecha a Abraham, And the purpose, it is to show how God fulfilled the ancient promise made to Abraham, multiplicando su descendencia y haciéndolos una gran nación, multiplying his seed, making them a great nation, redimiéndolos de la tierra de esclavitud redeeming them from the land of slavery, y renovando con ellos el pacto de la gracia sobre bases nacionales. and renewing them the covenant of grace on a national basis. El nombre, The name, Éxodo en hebreo es Shemoth, Exodus in Hebrew is Shemoth, que significa nombres en español. which means names in Spanish. En la Septuaginta, In the Septuagint, es que lo que esa palabra significa es la versión griega del Antiguo Testamento traducida por 70 eruditos judíos. which that word means that it's a Greek version of the Old Testament translated by 70 Jewish scholars. El Pentateuco, que fue traducido en el año 250 antes de Cristo. And the Pentateuch was translated in 250 BC. Ok, revisión de Génesis. ¿Qué es el Pentateuco? So what is the Pentateuch? A quick Somebody. question. Anybody? Los primeros 5 de la Biblia, que The son first 5 books in the Génesis, Bible, Éxodo, Levítico, Número y which Deuteronomio. is Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers and Deuteronomy. Amen. Amen. ¿Para qué se escribió el libro de Éxodo? Why was it written, the book of Exodus? Para revelar, Is to reveal que el poder de Dios, that the power of God, liberando al pueblo esclavo de Israel, delivering the enslaved people of Israel, la ley de Dios, the law of God, dándole los 10 mandamientos a Israel, giving the 10 commandments of Israel, y para revelar la presencia de Dios and also to reveal the presence of que God, seguía al pueblo de Israel. follow the people of Israel. El bosquejo, el libro tiene 3 divisiones principales, The outline, the book has 3 main divisions, que son el cautiverio, which is that captivity. ahí muestra la condición de los hebreos en Egipto. We see the condition of the Hebrews there. La sección número 2 es la redención, And the second is redemption. ahí vemos la salida de Egipto. We see the exodus out of Egypt. Y la revelación, vemos entonces el pacto de Dios con Israel. And number 3, revelation, we see the covenant with Israel. Amén, esa fue la Amen. introducción. That is the introduction.
Entramos entonces en la primera división, que es el cautiverio. So we now enter into the first division, which is the captivity. Vimos en Génesis We saw in Genesis la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, the life of Abraham, Isaac, and Jacob hasta José. until Joseph. Vimos que a Jacob se le cambió el nombre a Israel. We've seen that Jacob was name changed to Israel. Usted se acuerda la historia que luchó con el ángel. Remember the story that he fought with the angel. Entonces, por eso a los israelitas se llaman los hijos de Israel. That's the reason why the people Israel. of Israel are called the people of God, of Israel. Israelites. Israel tuvo 12 hijos, Israel had 12 children, lo que se conocen como las 12 tribus de Israel. which we know as the 12 tribes of Israel, También se le menciona como los 12 patriarcas. also known as the 12 patriarchs. José, como estudiamos la semana pasada, fue vendido como esclavo a Egipto. And as we read last week, Joseph was sold into slavery. Y luego que le interpreta el sueño a Faraón, estoy dando un pequeño resumen para que sepamos dónde estamos entrando hoy. And I'm just giving a quick summary so we know where we're entering today. Después que José le interpreta el sueño a Faraón, And after Joseph interprets Pharaoh's dream, es promovido al hombre en el segundo en poder en la tierra de Egipto. and then he becomes second man in Egypt next to the king. Y a causa del hambre que había en la tierra, And because of the hunger that was in the land, él se trató a su familia a morar en Egipto he brought his family to Egypt, y se establecen en la tierra de Gosén. and they established themselves in the land of Goshen. Y así es como los israelitas And that's how the Israelites terminan en Egipto. ended up in Egypt. Ok, entonces ahí entramos en la lección de hoy. So now we enter in today's lesson. Los hebreos en Egipto, la nación aumenta. Ahí comenzamos en Éxodo 1, versículos del 1 al 22. And now we're going to see in chapter 1 from 1 to 22, the nation increases. La esclavitud en Egipto. Dice, el libro comienza con los nombres de los hijos de Jacob, The book begins with the names of the sons of Jacob, patriarca de las 12 tribus patriarch of the 12 tribes, que se establecieron en Egipto. who settled in Egypt. Eso lo vemos los versículos del 1 al 5. We see that in verses 1 through 5. Toda esa generación murió, incluyendo a José. All that generation died, including Joseph. Cuando sufrían una gran hambre en Canaán, When they suffered a famine in Canaan, Jacob, llamado también Israel, Jacob, also called Israel, y sus descendientes, que eran 70 personas, and his descendants, who were 70 people, según Génesis 46, 26 y 27, according to Genesis 46, 26, verse 26 and 27, descendieron a Egipto, donde José era el segundo en poder después del faraón. went down to Egypt, where Joseph was second in power after Pharaoh. Se les asignó para habitar la tierra de Gosén. They were assigned to inhabit the land of Goshen. Allí se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, There they multiplied and were increased and strengthened exceedingly mightily. y se llenó de ellos la tierra. And the land was filled with them. Wow, quiere decir que crecieron mucho. That means that they Eso, increased a lot. en ese tiempo no había televisor, así que estaban bien ocupaditos. So there was no TV at that time, so they were very occupied. Pero Dios estaba cumpliendo su promesa que But le había God dado a was Abraham. fulfilling his promise that he gave to Abraham. Aquí cumplió Dios su promesa a hacerlo fructificar. Here God fulfilled his promise to Abraham to be fruitful. Y esa promesa la vemos en Génesis 17:6, And we see that promise in Genesis chapter 17, donde verse Dios 6. le dijo, y te multiplicaré en gran manera, He says, I will make you exceedingly fruitful, y haré naciones de ti, and I will make nations of you, y reyes saldrán de ti. and kings shall come out of you. Esta promesa también le fue dada a Jacob en Génesis 28:14 y 48:4. This promise also was given to Jacob in Genesis chapter 28, verse 14, and also chapter 48, verse 4. Así que qué maravilloso saber que aun cuando ya Abraham estaba muerto y enterrado, And how wonderful it is that after Abraham was already buried, Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado. God is fulfilling the promise that he gave him. Así nosotros tenemos que estar confiados, That's the same way we have to be trusting. que no importa cuánto tiempo pase, It doesn't matter how much time it goes lo que by. Dios nos prometió, What God promised us, Él lo va a he cumplir. is going to fulfill Así it. pasen 5 años, It could be 5 years, 20 años, 20 years, 30 años, 30 years, 50 años, 50 quizás years. ya nos han enterrado, and maybe you've been pero la buried. promesa de Dios se va a cumplir. But the promise of God is going to be Porque Dios fulfilled. es fiel a su palabra. Because God is Él faithful no to his se word. olvida de su pacto. He does not forget his Nosotros nos covenants. olvidamos. We forget. Nosotros prometemos We y promise, and ya les he dado el ejemplo que vienen los nenes a recordar, mami, pero tú me prometiste. I'll give you an example. The kids come to us and Y say, uno, but Mom "Ay, and Dad, you verdad". promised me. Y yo, ay, verdad que sí te lo prometí. And then I go, oh my God, A it's true, I did promise a you. nosotros sí se nos olvida, We do forget. pero a Dios no se le olvida. But for God, he doesn't Así forget. que lo que Dios te prometió
prometió a ti, mi hermano y mi hermana. So whatever God promised you, No brother and importa sister, cuánto tiempo haya pasado, it doesn't matter how much time has gone recoge by. fuerzas en esta noche Take strength y tonight confía and trust que Dios lo va a hacer. that God is going to No do it. importa cuán oscuro se ve el panorama. It doesn't matter how dark No it importa seems. cuán lejos se vea de que se manifieste. It doesn't seem how far it seems to, Dios to es be fiel a su manifested. palabra. God is faithful Y to lo His que word. Él te prometió, And whatever He Él promised lo you, va a cumplir. He will fulfill it. Amén. Amen. Los israelitas que salieron de Egipto aproximadamente 215 años más tarde The Israelites who left Egypt about 215 years later, eran, según se ha calculado, where they were calculated, una multitud de casi 2 millones de personas. a crowd of nearly 2 million people. Solo los hombres de guerra eran 603,550. Just the men of war were 603,550. Y ahí vemos las escrituras donde podemos encontrar ese número. And we could see the Bible verse so we could find that number. El periodo de 400 años And the 400-year period mencionado por el Señor en su pacto con Abraham mentioned by the Lord in His covenant with Abraham posiblemente está calculado desde el día en que ese diálogo tuvo lugar. is possibly calculated from the day when the dialogue took place. En Éxodo 12:40 leemos: In Exodus chapter 12 verse 40 we read, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. the time that the Israelites lived in Egypt were 430 years. En Gálatas 3:16-17 parece confirmar que los 430 años And Galatians chapter 3 verse 16 and 17 seems to confirm that the 430 years of Exodus deben comenzarse a contar desde la fecha de la primera promesa hecha a Abraham en Génesis 12:2. should be started at the day of the first promise made to Abraham in Genesis 12:2. Según la Septuaginta, According to the Septuagint, ¿qué era la Septuaginta? what is the, ¿Se acuerdan? you remember? Estaba ahí en la primera página. There in the first page. La traducción. The translation, Thank you. Greek. Amen. Thank you. Amén. La versión griega del Antiguo Testamento, en los 430 años The Greek version of the Old Testament in the 430 years se incluye el tiempo en que los hijos de Israel y sus padres, includes the time that the children of Israel and their parents, los patriarcas, vivieron en the Egipto. patriarchs, lived in Egypt. Ahora, los hebreos fueron tratados con bondad mientras vivió José. The Hebrews were treated with kindness while Joseph lived. Porque acuérdense que José le había interpretado el sueño a Faraón. But remember that Joseph was the one that interpreted the dream of Pharaoh. Pero al morir este But when he died, y todos los de su generación, and all of his generation, una nueva dinastía tomó el poder. a new dynasty took power. El nuevo Faraón, quien ya no conocía a José, The new Pharaoh who knew not Joseph se inquietó un poquito al ver cómo habían crecido en número y en fuerza los hebreos. was disturbed to see how they had grown in numbers and in strength. Y entonces le dio miedo de que los hebreos se fueran a unir con alguna nación enemiga So they were this Pharaoh fearing that they joined with a foreign enemy to attack. y los atacaran. Así que, y luego abandonaran Egipto. Ese era el temor del faraón. And then leave Egypt. That was their fear of Pharaoh. Así que por ese temor, entonces lo que hizo el faraón fue, empezó a cargarlos con impuestos y lo obligaron a construir las ciudades de almacenaje, Pisón y Ramesés. They charged them with tax and forced them to build a city of storage in Ramesses. Sin embargo, mientras más agobiaban los egipcios a los hebreos, However, the more the Egyptians overwhelmed the Jews, más se multiplicaban y crecían. the more they multiplied and spread. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. So the Egyptians feared the Israelites. ¿Qué cosa? What a thing. Mientras más los agobiaban, mientras más los oprimían, más The crecían. more they oppressed, the more they did damage upon them, the more they grew. ¿No nos pasa así a nosotros también? Isn't that like that with Cuando us too? todo va bien, como que nos acomodamos mucho. When everything goes good, we kind of get comfortable. Pero cuando empieza la opresión, But when the oppression cuando starts, empieza el problema, when the problem cuando starts, empieza la situación, when the situation es una starts, oportunidad para crecer. it's an opportunity Es una to grow. oportunidad para It's multiplicarnos. a moment to multiply. Así que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. So we need to change our way of Y en thinking vez de ver el problema como nuestra destrucción, and seeing the problem as a destruction. esta es mi oportunidad para yo crecer. This is my opportunity to Esta es mi grow. oportunidad para avanzar. This is my opportunity to advance. Esta es mi oportunidad para This is my multiplicarme. opportunity to multiply. La opresión aumentó y llegó a ser muy dura. The oppression increased and became very hard. Debían fabricar ladrillos de barro, trabajar en el campo y en labores de servidumbre muy difíciles. They had made bricks of mud, worked in the field, and worked very hard. El método más terrible al que recurrió el faraón para quebrar la fuerza de los israelitas The most terrible method that Pharaoh restored
to break the force of the Israelites fue ordenar a las parteras que al atender a las hebreas mataran a los varones y preservaran la vida de las mujeres. was ordering the midwives to attend the Hebrew women, killing all male and preserve the lives of the women. Mira esto, el faraón Look at quería this. que estas mujeres que ayudaban a las mujeres a parir, The Pharaoh wanted that these midwives that will help cuando women to viera give que birth, fuera varón, mataran al bebé. that when they see it was a male or boy, they will kill him. El enemigo siempre ha tenido un plan para matar y destruir. The enemy always had a plan to destroy and Y es kill. el mismo plan que sigue tratando de operar hoy día. And it's the same plan that he continues doing today. Porque en el 2011 1.06 millones de abortos tomaron lugar. Because That's not there. In 2011, 1.06 million of abortions took place. amen. El enemigo quiere destruir la vida. The enemy wants to destroy lives. Y también lo trató de hacer en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? And he also tried to do in the time of Jesus. Que Remember? Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. When Herod decided to kill every child El under 2, enemigo no pierde tiempo, él no espera que tú seas adulto para tratar de destruirte. the enemy don't waste time. He doesn't wait till you're adult to try to kill Él you. quiere destruirte lo antes He posible. wants to destroy you beforehand. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios But besides that, but these midwives had fear of y God no lo obedecieron. and did not obey. Como excusa dijeron que las hebreas eran muy fuertes y daban a luz, como quien dice, sin su ayuda, parían antes de que ellas llegaran a ayudarlas. And actually, it's true. They said that the Hebrew women were strong and gave birth without their help. Y Dios bendijo a estas mujeres y prosperó a su familia por tener temor de Dios. And God blessed these women, and their family prospered while the people continued to grow. Mientras el pueblo continuaba creciendo. La orden dada primeramente a las parteras ahora se dio a todo el pueblo. Primeramente la orden se le dio a las parteras solamente. Now, the order was first given to the midwives, now it was given to all the people. Ahora fue So todo el now- pueblo que, como quien dice, mataran al varón cuando So naciera. now to all the people to kill the firstborn if it was a man. Pero a male. Dios siempre tiene un plan. But God always has a plan. Dios siempre tiene un plan. God always has a plan. Dios siempre va por delante antes de que el enemigo planee y ataque, ya Dios tiene un plan. God always has a plan. Before the enemy starts to attack and kill, he always has a Así que plan. Moisés es llamado. So then Moses is called. Vamos ahí a la sección B, el nacimiento de Moisés. Ya estamos entrando en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. And then we're going to see section B. Moses is called in chapter 2. Ahora, 2 descendientes de Leví se casaron y nació un niño. Now, 2 descendants of Levi married and bare a child. Este fue escogido por Dios como instrumento para liberar a su pueblo. He was chosen by God as an instrument to deliver his people. El niño era hermoso y sus padres lo escondieron por 3 meses. And the child was beautiful, and his parents hid him for 3 months. Hechos 7:20 dice que fue agradable a Dios. In Acts 7:20 said it was pleasing to God. En Hebreos 11:23 agrega que fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. And in Hebrew 11:23 adds that he was hidden by his parents for 3 months because they saw he was a beautiful child. Considerando que era peligroso esconderlo durante más tiempo, Considering that it was dangerous to hide him any longer, la madre del niño decidió hacer una cesta de juncos the child's mother decided to make a basket of bulrushes, impermeabilizada con asfalto y brea, which is waterproofed with tar and pitch, colocó al niño en la cesta, which put the baby in the basket, la cual dejó flotando en el río entre un carrizal, which left floating in the river among the reeds, cerca al lugar donde solía bañarse la hija del faraón. near the place where Pharaoh's daughter used to bathe. Todo era observado por la hermana del niño. Ella se quedó allí chequeando para dónde se iba la barquita de la cesta que había puesto su mamá. Everything was observed by the sister of the child, seeing where the baby goes and where it was floating. La princesa descubrió la cesta y pronto supo que era un niño hebreo. The princess found the basket and soon knew it was a Hebrew child. Fíjese que Dios planea tu nacionalidad, Look that God plans your nationality, tus padres, your parents, tu trasfondo. your future. Todo es parte del plan de Dios para tu vida. Everything is plan of God in your life. Puede ser que tus padres no te hayan planeado. Maybe your parents didn't plan you. Puede ser que ellos te hayan dicho que tú eras un error, Maybe they had told you it was a mistake. pero no eres error de Dios. But you're not in a mistake from God. Dios sí te planeó. God just planned Dios for you. te diseñó. God Y designed aunque you. tus papás no lo supieran, And even though your parents ellos didn't eran know, parte de su plan. It was God's plan. María, la hermana del niño, quien vigilaba la escena, And Mary, the sister of the boy who watched the scene, se ofreció, en inglés dice Miriam. I don't know if the paper says Mary, but yo sé que alguna Biblia dice Miriam. I don't know why they translated Miriam and Mary, but anyways. En español es María. Miriam, sí, por eso te digo, en español dice María, pero en inglés dice Miriam. So,
In Spanish it says Maria, but in English it's Miriam. Ella vigilaba la escena, se ofreció. Fíjese, la hija del faraón encuentra al bebé, Look encuentra a at this, Moisés. that the princess, the Pharaoh's daughter, find Moses, Y la hermana de Moisés que estuvo velando la canastita a ver quién la agarraba. and the sister of Moses was watching who was going to grab the Cuando vio basket. que Faraón agarra el bebé, And when they see that la the hija del princess, the daughter of Pharaoh, grabbed the basket, la niña se le acerca y se le ofrece, ¿quieres que te busque una nodriza para que te cuide el bebé? so the sister comes up and say, hey, I could find you a babysitter so I could take care of the baby. Y la princesa le dijo, sí, búscame una. And the princess says, yes, get me one. Y la niña va y le busca a la mamá. And the sister goes and gets the mother. Así que la mamá viene donde la hija del faraón. So the mother comes to the daughter of Pharaoh, Y la hija del faraón le dice, cuídame este bebé. and the Pharaoh's daughter says, Y yo te "Take lo voy care a of my baby, pagar." and I'm gonna give you Mire money cómo for it. trabaja Dios. Look how God works. Dios le entrega el bebé de vuelta a la mamá y hasta le va a pagar por criarlo. God returns the baby and even gonna pay her to take care of her. Dígame Take si care el of her. plan de Dios no es perfecto. Now tell me if the plan of God is not perfect. Dios tiene todo fríamente calculado. God has everything quickly calculated. Ahora, No. crece entonces Moisés en el palacio. So now Moses grown in the palace. ¿Cuán profundo penetró en Moisés la educación de la corte de Egipto? He was educated in Egypt's education very much. Esteban presentó antes de su martirio el relato de Moisés en Éxodos y el Éxodo que se encuentra en Hechos 7:22. Stephen presented before his death the story of Moses in Acts chapter 7. Ahí leemos cuando Esteban está dando todo su discurso que dice que y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. And we see how Stephen said, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in words and deeds. Durante casi 40 años la educación de Moisés en medio de la familia real incluyó toda la historia, arte, medicina, religión, leyes, costumbres, filosofía, etcétera, de la antiquísima cultura egipcia. For nearly 40 years, the training of Moses in the midst of the royal family, including all the history, art, medicine, religion, laws, custom, philosophy, etc., all the ancient Egyptian culture. Dios toma en cuenta todo nuestro trasfondo. And God takes account all of future. A veces no entendemos por qué pasamos por ciertas situaciones en nuestro crecimiento. Many times we don't understand why we go through certain situations when we O grow por qué up, fuimos a cierta escuela. or why we went to certain O school, por qué vivimos en cierto or why vecindario. we live in certain O en neighborhoods, cierto país. or in a country. Pero Dios lo tiene todo planeado. But God has everything En planned. el llamado que Él tiene para nuestras vidas. And the calling that He has for Él us, sabía que nosotros necesitamos ese conocimiento. He knew that we needed that knowledge, El entendimiento de ese estilo de vida. that understanding of that style, of Para que that podamos ser lifestyle, efectivos en lo que Él quiera usarnos. so we could be effective in what He wants to use us. Así que todo nuestro trasfondo So everything that went planned out es parte del plan de Dios. is part of God's plan. Aun cuando parezca algo terrible. Even though it appears terrible, Aun cuando hayamos pasado cosas difíciles. even though we went through difficult times, Es parte del plan de Dios para it's part of nosotros. God's plan for Y us. quizás en el momento no podemos entenderlo. And maybe at the moment we don't Pero un understand día it, vamos a mirar atrás y decir, ahora entiendo, Señor. but one day we're going to look back and say, now I Ahora understand, sé Lord. que yo no iba a poder entender a esta persona o ministrarle efectivamente si no fuera por eso que yo pasé. Now I understand I could now minister to this person if it wasn't what I went through before. Así que todo lo que tú has pasado So everything that you've gone through es parte de lo que Dios quiere usar en el llamado que Él tiene para tu vida. is part of the calling that He has for your life. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Y como príncipe, And as a prince, Moisés debió haber realizado conquistas y proezas que lo hicieron famoso. Moses, he had made conquest and powerless that made him famous. Sin embargo, algo quedó de su educación temprana. But however, something stayed with him out of his early education. Porque acuérdense, en esos primeros años él estuvo con su mamá en medio de los hebreos. Remember that he was with his mother in the early age of his years. Él no early years. perdió la sensibilidad de su ser interior. He did not lose feeling in his inner being. Cuando dice en Hechos 7, 23, 25, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, It says in Acts 7, 23 to 25 that when he had reached the age of 40, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. it came into his heart to visit his brothers, the children of Y Israel. al ver a uno que era maltratado, And seeing one being wronged, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. he defended him, and wounding the Egyptian, avenged the oppressed. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya. But he thought that his brothers understood that God would deliver them by his hand. Mas ellos no lo habían
entendido but they así. had not understood it that way. Fíjense, Moisés sabía que él tenía un llamado de libertador. Look at this. Moses knew that he had a calling to be a deliverer. Desde temprano él pudo entender, ok, yo soy hebreo, From the beginning, early age of his life, he understood that he was a Hebrew. pero he sido criado con la cultura, las artes y toda la inteligencia egipcia. He was raised up with all the culture of Egyptians. Así que yo soy aquí un mediador. Él So entendió. now he understood that he's a mediator. Pero ¿qué pasa? But what happened? Él lo quiso hacer a su manera. He wanted to do it his way. Así nosotros somos llamados. And that's many times we are Cada called. uno de nosotros hemos sido llamados de parte de Dios. Each one of us have been called by God. Pero hay un tiempo. But there's a time. Hay un tiempo que esperar en Dios. But there's a time to wait in God. Por eso hoy día usted ve que hay hermanos que le dicen, mira, Dios tiene llamado de pastor y al otro día corren y quieren abrir una iglesia. And now we see that people tell them, hey, you have a calling for a pastor. The next day they want to open a church. Pero no entienden que hay un proceso. But they don't understand there's a process. Eso no es de la noche a la That's mañana. not from one night to the other. Miren a David, lo ungieron como rey de Israel siendo un jovencito. Look at David. They anointed him king of Israel when Y he no was young. vino a reinar hasta casi los 30 años. He didn't come to reign almost 30 years old. Así que hay un proceso. So there's a Hay un process. tiempo que esperar. There's a time of waiting. Porque a veces queremos apresurarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Because many times we want to advance or go quicker what Pero God no has for tenemos el us. carácter para sobrellevar el peso de la responsabilidad y de la unción que se necesita para ser efectivos. But we don't have the character to maintain the anointing and responsibility that is upon us. Y cuando nos apresuramos podemos hacer más daño que bendecir. So when we rush, we could make more damage than of blessing instead of blessing. Pero Moisés entendió que tenía un llamado. But Moses understood he had a calling. Y algo que me llamó la atención es que él no perdió la sensibilidad And something that caught my attention, that he did not lose his inner sensitivity de identificarse con los hebreos. to identify himself with the Hebrew. Y así en cada uno de nosotros And like that in each one of us, hay un área de sensibilidad. there's an area of sensibility ¿Qué es lo que nos mueve? which moves us. A alguien quizás son los ancianos. And maybe to one Querer is the ayudar a los elderlies, ancianos. to help the elderly. A alguien quizás son las mamás solteras. Maybe it's those mothers that are single. A alguien quizás en los matrimonios. Maybe those that are marriages. A alguien más quizás en los jóvenes. Or some in the youth. Yo no sé, pero hay un área que a cada uno de nosotros, nosotros somos sensibles a esa But there's área. an area in us that all of us have that we are Y es sensitive en in esa that área que area. Dios nos va a usar. And that is the area that God is going to use you. Solo tenemos que estar conscientes We just have to be conscious que tenemos que esperar al tiempo de Dios. that we need to wait in God's time. Ahora, no significa que esperar al tiempo de Dios es sentarme en una silla y cruzarme de piernas y brazos y esperar ahí hasta que Dios se me aparezca ahí. Now, don't think waiting in God is sitting down, crossing your legs and your arms and waiting there until the time comes. No, No. nosotros nos ocupamos en la obra del Señor. We need to keep Tenemos que ser occupying the fieles God's con lo work. que ya Él ha puesto en nuestras We manos. got to continue using what He already put Porque in la our hands. próxima etapa Because the next step, va a stage, depender is going to de depend cuán fieles somos con lo que tenemos ahora. how faithful you what you have now. Si nosotros sabemos manejar lo que Él ha puesto en nuestras manos, If we know how to manage or vamos a maintain what we poder have in our avanzar hands, al otro nivel. we're going to be able to advance to the next level. Amén. Amen? Al día siguiente Moisés vio a dos hebreos que peleaban. And the next day he saw two of his brothers, Hebrews, fighting. Al reprender al opresor, este lo amenazó con divulgar su homicidio del día anterior. When he rebuked the oppressors, he threatened them to disclose Moses' murder of the previous day. Moisés se creía que nadie lo había visto. And Moses thought nobody saw Él him. escondió el egipcio ahí en la arena y dijo, esto aquí quedó, que esto nadie se va a enterar. The Egyptian in the sand and say, well, right here, nobody's going to see it. Pero al otro día vio a dos hebreos peleando y trató de decir, espérate, no, yo también voy a ser, yo soy el mediador. But Así he's- que los trató de poner en orden. So Moses saw the two Hebrews fighting the next day. He thought he was the mediator to put them, stop fighting, but it was wrong. Y uno de los hebreos sí se había dado cuenta de que había matado al egipcio. And one of the Hebrews did see him killing one of the Egyptians. Y Moisés tuvo miedo. And Moses was afraid. Como príncipe, fíjese, Moisés tenía autoridad sobre sus súbditos y podía aún matar e imponer su justicia. And as a prince, he had authority over his subjects, and he could even kill to oppose justice. Pero el problema es que al haberse identificado con los esclavos hebreos, But the problem was that having identified himself with the Hebrew slaves, se había hecho traidor al faraón he became a traitor to y a Pharaoh los egipcios. and the Egyptians. Así que ya no podía quedarse más en Egipto. So he could no longer stay in Egypt. Huyó a Madián, So he fled to Midian, región posiblemente situada al suroriente de Sinaí y Arabia, possibly located in the southeast region of West and Central Sinai, Arabia, a ambos lados del Golfo de Acaba. which is on both sides of the Gulf of
Akkad. La región de Madián tomó su nombre de quien descendía uno de los hijos de Abraham, And de the su region- segunda esposa Setura. And the region took his name from Midian, who descended one of the sons of Abraham from his second wife, Keturah. Ah, que no sabían eso, que Abraham se volvió a casar. They didn't know that Abraham went and he got Ajá, married él se again. volvió a casar después que Sara murió. And after Sarah died, Eso, he se, went married eso se again. encuentra en Génesis 25:2. And that you can find that in Genesis 25, verse 2. Ah, así que Moisés huye de Egipto. Vamos al punto 2. And now we're going to point 2. Moses flee from Egypt. Aunque Moisés había tomado partido con su pueblo, quiso hacerlo en sus propias fuerzas, Although Moses had taken sides with his people, he wanted to do it in his own strength, en su propio tiempo e iniciativa y no de acuerdo con los planes de Dios. in his own time and initiative, and not according to God's plan. Debía pasar aún un proceso de enseñanza en su formación. He must still pass through a process of formation. Escuchen esto. Look at this. Le Listen to this. faltaban 40 años de entrenamiento en la escuela de Dios He lacked 40 years of training in the school of God antes de estar listo para su gran obra. before he was ready for his great work. Así que hay un proceso que pasar. So there is a process that you need to go through. Hay un proceso que pasar. There's a process that you need to Tiene go uno through. que poder pasar el examen primero antes de graduarse. And we need to pass that first exam before Y yo graduating. escuchaba una predicación hace poco And I was listening to a preaching y él just not too long ago. decía And he was saying, que nosotros nos gustan las cosas que han sido probadas. and they said that we like those things that have been proven. Porque cuando tú vas al doctor y tú necesitas que te hagan una cirugía, Because when you go to the doctor, you need a surgery to be tú done. quieres asegurarte que ese doctor haya pasado el examen. You want to make sure that that doctor went through the exam Tú no and quieres passed que él it. se ponga a experimentar contigo. You don't want him to start experimenting with you. Pues así mismo nosotros tenemos que pasar el examen. And that's the same way we have to pass that exam. Tenemos que primeramente pasar por el entrenamiento de la escuela de Dios. We need to first go to the training in the school of God. Miren, estos 2/3 de la vida de Moisés fueron invertidos en preparación para la magna tarea que habría de desempeñar. 2/3 of Moses' life was spent in preparation for the great task Él- that he would do. Él pasó 40 años en Egipto He stood 40 years in Egypt y 40 años en Madián. and also 40 years in Midian. Así que a los 80 es que él iba a empezar a hacer la obra que Dios lo había So llamado a at 80 hacer. years old, he was going to start the work that God has called Y him to nosotros do. esperamos 2 años y ya estamos desesperados. And we're waiting 2 years and we're already anxious. Y el hombre esperó 80 años. And the man waited 80 years. Dios sabe lo que hace. God knows what he does. Él no nos va a tirar si no estamos listos. And he's not going to throw us if we're not ready. Tenemos que estar listos. We need to be ready. Y miren esto me impactó. And look at it, this impacted me. Dice, lo cual nos enseña que Dios tiene un tiempo para que realicemos su obra. Which teaches us that God has a time for us to complete his work. Y también tiene un proceso formativo al que debemos someternos antes de emprender un ministerio. And it also teaches us that he has a formative process to which we must submit Miren, before undertaking a esto fue lo que me ministry. impactó. Juan el Bautista se preparó unos 30 años para actuar 1 o 2 This is años. the impacting part. John the Baptist prepared for 30 years to act 1 or 2 years. Jesús se preparó 30 años para un ministerio que duró 3 años y Look at this. medio. Jesus also prepared during 30 years for ministry for 3.5 years. Así que tenemos que estar preparados para So- entrar al proceso. So we need to be prepared to enter into the process. Tenemos que entender que tenemos que pasar por esa escuela. We need to understand that we need to go through that schooling. No hay atajos. And there's no shortcuts. Tenemos que pasar por el proceso We need to go through the para poder process ser efectivos. so we could be effective. Y no importa cuánto tiempo dure, It doesn't matter how much it takes. Dios va a hacer la obra. God is going to do the work. Dios va a hacer la obra. God is going to finish it. ¿Está usted entrenándose y equipándose en la escuela de Dios para la misión de su vida? Are you training and equipping yourself in school, the school of God for your mission in your life? Aprovecha bien cada oportunidad de aprender para realizar mejor la tarea que le será encomendada. Do you take great opportunity to learn well, to better perform the task that will be entrusted to you? A veces oramos Many times we y pray le pedimos al Señor, Señor, úsame. and we ask God, please use me. Yo quiero ser como I Cristo. want to be like Christ. Y no nos damos cuenta, And we don't notice, no entendemos we don't understand que lo que estamos pidiendo that what we're asking for es, Señor, procésame. is that what we're telling God is, God, process me. Pásame por tu escuela. Take me through your school. Pásame por el horno.
take me through the oven. Porque para que Dios nos use como Él nos quiera usar, Because for God to use us the way God wants us to use us, tenemos que ser pasados por el horno. we need to go through the oven. Y estar en medio del horno duele. And being in the midst of the oven, it hurts. Hay que sufrir. You have to suffer. Cuando Dios empieza a derretir la inmundicia, todo lo que está de más, todo lo que desagrada al Señor. When God starts to melt all that, that thing, all that sin, all that thing that God doesn't approve of Porque God. cuando tú ves un metal, Because when you see a metal, cuando el metal está en su manera raw, ¿cómo When se you dice? see Raw, crudo, when you see the metal when it's in its raw stage, eso parece una piedra it más. looks like a rock, just like a normal rock. Una persona pues que sabe de metales sabe identificarla. So those that know will identify it. Pero para que ese metal pueda ser despegado de esas piedras, de ese sucio, de todo eso que está de más, esa escoria que está incrustada en el metal, But for that metal to be taking out all that rock, all that dirt, all that de la darkness, única manera que se le puede despegar es a demasiadas temperaturas altas. it's the only way to take it off is creating great heat Por eso upon se it. tiene que meter al horno para que el fuego derrita el metal That's the reason why it has to be submitted to the oven, to the y heat, las so to impurezas melt the puedan heat, ser apartadas del and all the metal. impurities could be Y separated from the así metal. mismo en nuestras vidas. And that's how it is in our lives. Mientras todo está bien, Everything is good. tenemos incrustada cuanta basura We have so espiritual. impurities, Y a veces spiritual ni impurities on siquiera us, nos damos cuenta. and many times we don't even notice. Pero cuando llega el fuego de la aflicción, But when the fire of the affliction cuando comes, el fuego de la prueba llega a nuestra vida, the fire of the trial comes in our lives, entonces tú empiezas a darte cuenta then you're going to start noticing todas las cosas que les estaba prestando atención que no tienen that you paid importancia. attention to and it wasn't had no Y importance. tú empiezas a entender And you start to que understand lo que importa en esta vida that what matters in es this life primeramente agradar a Dios is first to please God, y segundamente ministrarle a tu and familia second to minister to your y family, terceramente ministrarle a las and vidas. third minister to lives. Pero eso no sucede cuando todo va bien, como que perdemos el enfoque. That when everything's going well, we don't see it, we like lose focus. Pero cuando llega el fuego de la prueba, But when that fire of the trials comes, empieza a derretir el metal en it nuestras starts vidas. to melt that metal in Entonces our Dios lives. puede apartar esa piedrecita, esa gramita, ese sucio que está pegado en nosotros y que nosotros a veces ni cuenta nos hemos At dado. that time, God could start taking away that little rock, that little dirt that's on top of, and then He could start using us. Así que cuando llegue la prueba, So when the trial comes, siéntete especial. it feels special. Porque Dios está diciendo, te quiero usar. It's because God is telling you, I want Te to use quiero you. usar. Eres un vaso escogido y te quiero usar. You are precious. Estoy chosen, I sacando wanna lo use que you. puede impedir que yo te pueda usar como te quiero I want usar. to take away those that is in your way so I can use Solamente tú you. ríndete All you have to do is surrender. y yo voy a hacer la obra en ti. And I'm going to do the work in you. Hay alguien aquí que esté dispuesto a que Dios lo haga pasar por el proceso How many of you are para willing- ser usado por Dios. Many of you are willing for God to take you through that process so you could be used by God. Duele, It hurts. hay que sufrir, You have to suffer. pero cuando tú estás en las manos de Dios, But when you're in God's hand, vale la pena, it's worth it. vale la pena. It's worth it. Después tú puedes ministrar Then you can y tú minister. puedes identificarte con el dolor de And tu you hermano can y de tu identify hermana. with the pain of the sister or brother. Tú puedes ser efectivo en saber que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con You could be alguien más. effective because if God did it with you, He could do it with that person. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank El you, faraón Jesus. pronto oyó lo que había hecho Moisés y trató de matarlo. And Pharaoh soon heard what Moses had done and tried to kill him. Pero Moisés ya no se hallaba a salvo en Madián. O sea, ya se hallaba a salvo en Madián. But Moses was already safe in Midian. De manera providencial, Dios puso a Moisés junto al pozo de Madián cuando 7 hijas de Reuel, And God's provision put Moses at the well of Midian with 7 daughters of Ruel, llamado también Jetro, which also called Jethro. y Raguel en Números 10:29, lo Y llaman con Jethro. diferentes nombres. They called them different names. In Exodus 3:1 was Jethro, and in Numbers 10:29 was Ruel. Llegaron para dar agua a las ovejas de su padre. Arrived to give water to the sheep of Pero, the y father. Moisés las defendió de unos pastores que les disputaban el agua. So Moses defended them of shepherds who dispute for their water. Y así fue como conoció a la que sería su esposa. And that's how he met his future wife.
Allá llegaron las muchachas a contarles al papá que un varón egipcio les había defendido de los pastores que siempre le daban problemas cuando ellas iban a sacar agua. So the daughters went back to their father happy, saying, hey, this Egyptian defended us from those pastors that always came to bother us when we go pitch water. Y al oír el padre la historia, And when the father heard the story, le ofreció su hospitalidad he offered hospitality, y hasta Séfora se la dio por esposa. and he also took Sephora as his wife. Así que tuvo su recompensa Moisés. So he had his reward. Moses has his reward. Como parte de su proceso formativo, Moisés construyó pronto una familia. As part of the training process, Moses established a family quickly. Además de Séfora, Moisés ganó a su suegro sabio y tuvo a su primogénito llamado Gersón. In addition to Sephora, Moses gained a wise father-in-law, and his eldest son was named Gershom. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. For he said, I am a stranger in a strange land. Después de un largo reinado, posiblemente unos 54 años, After a long reign, possibly some 54 years, murió el faraón Totmes III, and then Pharaoh, the Thutmose the third died, quien había oprimido a los hebreos. who had oppressed the Jews. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. The children of Israel cried out because of their bondage, and they cried out. Esta vez ya era el tiempo de Dios. This time was time of God, Y él decidió cumplir la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. and he decided to fulfill his promise to Abraham, Isaac, and Jacob. A Dios no le toma nada por sorpresa. Nothing Él ya tiene un surprises God. tiempo He señalado. already has a time set for. Vamos entonces al llamamiento de Moisés, el punto número 3. So let's go to point number 3, Moses calling. Así que estaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, While herding the sheep of Jethro, his father-in-law, que significa en la palabra Jetro su excelencia. which Jethro means your excellency. Moisés llegó hasta el monte Horeb, que significa desolación. Moses came to the Mount Horeb, Horeb, which means desolation, Donde se le apareció el ángel de Jehová. where the angel of the Lord appeared to him. Muchos teólogos creen que el ángel del Señor, mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, Many theologians believe that the angel of the Lord, mentioned several times in the Old Testament, es una teofanía, it is a theophany. o sea, una manifestación de Dios en forma visible y corpórea, That is a manifestation of God in visible and corporal form antes de la encarnación de Cristo. before the incarnation of Christ. ¿Me están entendiendo? En el Antiguo Testamento, You pues understand obviamente in the no Old vemos la Testament? Trinidad como la vemos en el Nuevo Testamento, donde está Jesús encarnado, We don't see que it ora al like- Padre y también habla de enviar el Espíritu Santo. We don't see it in the Old Testament like we see in the New Testament, Christ as being incarnated, En the el Father. Antiguo Testamento In the Old se Testament, menciona el ángel de Jehová. It mentioned the angel of the Lord. Y algunos teólogos, algunos estudiosos piensan And many que theologians- cuando hablan del ángel de Jehová se estaban refiriendo a Jesús. That many believe that in the Old Testament, when they say the angel of the Lord, they were referring to Jesus. Pero otros se oponen a esta idea diciendo que diluye el carácter de la encarnación de Jesucristo. But many don't believe this because it turns out or give no fact to the incarnation of Jesus. Y reduce lo dicho en Hebreos 1:4, donde dice que fue hecho tanto superior a los ángeles. And they oppose the idea, saying that it dilutes the character of incarnation of Jesus Christ and reduces what it says in Hebrews 1:4, which was made so much better than the angels. Pero el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. But the angel of the Lord appeared in a flame of fire out of a bush. Ahora Moisés estaba pastoreando las ovejas en So- medio del desierto. So Moses was pasturing the sheep around, in the desert. Ver un arbusto que se prendiera en fuego era algo normal en aquel Seeing a momento. bush burning up in flames is normal. Las altas temperaturas en el desierto causaban muchas veces eso. The high temperature in the desert caused a lot of bushes to Pero burn. lo que le atrajo la curiosidad a Moisés But what brought the attention or era que curiosity aunque of la, Moses, la zarza estaba ardiendo en fuego, that even though the bush was burning in the fire, no se consumía. was not being consumed. Uno sabe que si algo se prende en fuego, termina en cenizas y se deshace. We know that when something starts up in flames, sooner or later it's going to turn into ashes. Pero la zarza, ese arbusto, seguía ardiendo y no se But consumía. that bush continued burning, but it was not consumed. Así que eso le atrajo la curiosidad a Moisés, como So que that wow. it bring up His his curiosity. curiosity to Así que Moses. al acercarse Moisés a investigar qué era lo que tenía esta zarza ardiendo, So he approached to investigate what was going on with this bush. fue detenido por la voz de Dios que le ordenó quitarse el calzado, pues aquel lugar era un lugar santo. He was detained by the voice of God, ordering him to remove his shoes for that which where he was stepping on was holy place. Dios se le reveló a Moisés como el Dios de sus antepasados, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. God revealed himself to Moses as the God of their ancestors, the patriarchs, Abraham,
Isaac, and Jacob. Tenemos que entender que en aquellos tiempos no es como hoy día, We have to understand in those times, it's not like today, que tenemos la Biblia, that we have the Bible, que tenemos el internet, that we have the que tenemos el internet, that televisor we have the TV, y que nos enteramos de todas las cosas. and we notice and we find out everything. La información se pasaba de una generación a otra. The information was passed to one generation to the other. Así que obviamente Moisés conocía del Dios de sus antepasados porque como hebreo se le había instruido del Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. So Moses knew about his ancestry because when he was growing up, his mother taught him about Abraham, Isaac, and Jacob. Así que Moisés había oído historias de este Dios, So Moses heard story about this God. aunque él no lo había conocido todavía personalmente. Even though he didn't get to know him personally. Así que para que Moisés entendiera quién era que le estaba hablando, So for Moses to understand who was speaking to him, así es que Dios se le revela a Moisés: yo soy el Dios de tus antepasados, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. this is how God revealed himself, that I am the God of your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. El miedo lo sobrecogió y se cubrió la cara porque tuvo temor de mirar la gloria de Dios. If fear overcame him and covered his face because he was afraid to look at the glory of God. Obviamente, cuando él le hablaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le habían dicho: el que ve a Dios muere. And so they must have told him, the one the God of Abraham, Isaac, and Jacob, whoever sees God will die. Porque el Dios de nuestros antepasados es santo. Because our God of our ancestors is holy. Así que cuando Dios se le identifica: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él cubrió su rostro porque tuvo miedo. So when God identified himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob, he covered his face because he was afraid. El mismo Dios más adelante en esos 33:20 le dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Because God himself said in Exodus 33:20, thou cannot see my face because no man will see me and live. El Señor le dijo a Moisés que el tiempo de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto había llegado ya. The Lord told Moses that the time to free the Israelites from slavery in Egypt have arrived. Le reveló su plan de llevarlos a una tierra buena y de abundancia. He revealed his plan to bring them to a good land and wealth. La expresión tierra que fluye leche y miel es la descripción tradicional de la región llena de las colinas de Canaán en su estado pastoral original. The term land flowing with milk and honey is the traditional description of the full region of hills of Canaan in its original pastoral state. El elegido para la gran tarea de liberar a los hebreos era Moisés. The chosen one for the great task of freeing the Hebrews was Moses. Sin embargo, después de 40 años cuidando ovejas, However, after 40 years tending sheep, caminando a solas por los desiertos, walking alone in deserts, con una familia y un hogar establecido en Madián, with a family and a home set in Midian, Moisés ya no era el líder animoso que una vez había querido libertar a su pueblo por su propia iniciativa. Moses was no longer the courageous leader who once had wanted to deliver his people on his own initiative. Wow, ¿ves la diferencia? See the difference? Después de 40 años de proceso, After 40 years of process. a veces es que Dios tiene que trabajar en nuestra vida para que entendamos que no es a la soltar, no es a lo loco. A lot of times God has to work in our lives so we can understand it's not the crazy way we want to do it. Tal vez ya había olvidado mucho del lenguaje refinado de la corte egipcia. Perhaps he had forgotten much of the refined language of the Egyptians. Quizás yo solo hablaba el idioma madianita, Maybe he just spoke the Midianite language. pero ahora un Moisés maduro, But now we see a mature más Moses. sabio y calculador. He is more mature, wise and calculated. Era más prudente y por ello presentó una serie de excusas. It was more cautious and therefore presented a series of excuses. Se sintió pequeño para la misión. He felt small for such a mission. 40 años antes lo había echado a perder todo al matar imprudentemente al egipcio. 40 years earlier, he had spoiled everything while recklessly killing an Egyptian. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? And then Moses asked, who am I? ¿No nos pasa así a nosotros? Doesn't it happen to us? Quizás por nuestros errores del pasado, Because of our errors in the past? lo que en buen puertorriqueño pueden decir, nuestras metidas de pata. Like the Puerto Ricans say, my foot in my mouth? Decimos: Señor, ¿quién soy yo? And we tell God, who am I? ¿Cómo me vas a usar a mí después de todo lo que yo he hecho? How are you going to use me after everything that I've been through or done? Moisés le dijo: ¿quién soy yo? And Moses says, who am I? Dios le respondió: ve porque yo estaré And contigo. God replied, go, for I will be with you.
Tenemos que entender que cuando Dios nos llama we have to understand when God calls us, es porque ya Él sabe que nosotros podemos dar el grado. and He already knows that we could be able to measure up to His Ya grade. Él nos ha estado preparando aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta. He already prepared us even though we haven't noticed. Y cuando Él le dijo, ve porque yo estaré contigo, Él está diciendo, no vas en tus propias fuerzas esta vez. When He says go, for I will go with you, He said He would not know. It's because you're not going in your own strength. No vas a depender de tu conocimiento humano. You're not gonna go according to your knowledge. No vas a depender de tus talentos You're naturales. not gonna depend on your natural talents. Esta vez yo voy contigo. In other words, this time I'm going with Yo you. soy el que te va a apoyar. I am the one that's gonna Yo soy support el you. que te va a usar. I am the one that's No gonna va a use ser you. tú a tu It's manera. not gonna be you in Voy your a ser way. yo a través de It's gonna ti. be me through you. Dijo que no sabría qué responder cuando le preguntaran. Otra de las excusas que Dios dijo, yo no sé qué voy a responder cuando me pregunten quién fue el que me envió. And then there's another excuse he said he did not know what to answer when they asked in what name he came in. ¿Y qué le dijo Dios? And what did God answer? Yo soy el que He soy. answered, I am who I am. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Thou shalt say to the Israelites, I am, sent me to you. Yo digo, wow, ¿a quién se le ocurre? And so who would occur? ¿A quién se le puede ocurrir decir? O sea, cualquiera se inventa cualquier nombre. Anybody could invent any name. You know, y los dioses falsos que por ahí tienen sus And nombres. the false gods have their own names. Pero el Dios verdadero, But the true God, Él no tenía que identificarse con un nombre que dijeran, wow, ese es tu he didn't nombre. have to identify himself with a great name to say, Solamente wow. yo He soy. said, I am. Simplemente yo soy el que soy. I am that I am. Yo no me tengo que probar a nadie. I don't need to prove to Yo no nobody. tengo que convencer a I don't nadie. need to convince nobody. Yo soy desde la eternidad y hasta la I am eternidad. from eternity to eternity. Crean en mí o no crean en mí, If yo you soy. believe me or not, I am. Aleluya. Hallelujah. Con este hombre, Dios se revela a Moisés como un Dios real, personal, inmutable y todopoderoso. With this name, God revealed himself to Moses as a real God, personal, immutable, and all-powerful God. Moisés argumentó que no le creerían que Dios se le había aparecido. Moses argued that they would not believe him that God had appeared to El him. hombre sigue poniendo excusas. So the man continued putting Él excuses. dice, no es cualquier cosa, él vivió en el palacio, él sabía el poder, la autoridad de Faraón. It wasn't just great thing. He knew that he lived in a palace before. He knew the authority and the power of Él Egypt. sabía cómo tenían subyugados a los hebreos en la tierra de Egipto. He knew how they had the bondage and slavery of Así que the Israelites. Así que él sabía que no era cualquier cosa lo que Dios lo estaba llamando a He hacer. knew it wasn't just a small thing that God was calling Así him que él for. le puso excusa tras excusa So he put excuse para after decir, excuse. ¿estás seguro que soy yo el que tú quieres que haga eso? So he could say, are you sure it's me that you're Puede calling? haber alguien más cualificado que yo. Can you go see who else is qualified more than me? Pero Dios no se equivoca. But God doesn't make mistakes. Dios no se equivoca. God does not make mistakes. Así que Moisés argumentó que no So- le creerían. So Moses argued they would not believe him. Y Dios le mostró So God showed him que su vara de pastor that the shepherd la dejará caer al staff suelo to drop it on the floor, y la transformó en culebra. and he transformed it into a snake. Y que al meter su mano en sus ropas And also putting his hand in his cloth, se volvió leprosa. it was leprous. Y al meterla de nuevo se volvió sana. And then putting it back in, it became healthy again. Y le compartía a una hermana esta semana de un mensaje que escuché también donde estaba hablando de la vara de Moisés. And I was sharing with a sister about preaching that I heard about the staff of Moses. Porque cuando Moisés le da la excusa de no me van a creer, yo voy a aparecer allí como quien dice, yo soy nadie, me voy a aparecer a decirle Dios me envió. So when Moses presented the excuse that they're not going to believe me, that I'm going to the palace and I'm going to say, oh, God, sent me. Oh, like, wow. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? And God said, what do you have in your hands? ¿Qué tienes en tu What do mano? you have in your hands? A veces estamos buscando que Dios nos dé algo de otro lugar, que se nos aparezca, que nos dé una visión, Amén. que nos dé algo sobrenatural, que nos dé una señal, cuando lo que necesitamos ya lo tenemos en nuestra Many mano. times we're waiting for God to give us something from supernatural, something from the outside, and God is saying, you already have it. Y esa vara
And that staff representa esos 40 años que él estuvo viviendo como pastor de ovejas en Madián. represent the 40 years that he lived as a pastor in Midian. Representa su pasado, It represents his past. representa sus errores, el error de haber matado a aquel egipcio a su It manera, represents the arrow that he killed the Egyptian. su huida de Egipto, His leaving Egypt. sus errores, His errors. sus His dificultades, difficulties. lo tenía en su mano. He had it in his Él hands. tenía la vara en su mano. He had the staff in his Y Dios hand. le dio, ¿qué tienes en tu mano? And God told him, what do you have in your hand? Suéltala. Let it go. Se convirtió en culebra. And it turned into a ¿Y qué snake. hizo Moisés? And what did Moses say? Dice que empezó a huir de la culebra. The Bible says Así that Moses estamos started running nosotros a away veces from the snake. huyendo de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestro trasfondo. And that's how many of us are running away from our past, from our errors. Pero eso es lo mismo que Dios quiere usar. But that's the same thing that God wants to Es lo use. mismo que Dios quiere usar para que nosotros seamos efectivos en el llamado que Él tiene That's the para same thing that God nosotros. wants to use so we could be effective in the ministry. ¿Qué tienes en tu mano? What do you have in your hands? ¿Qué tienes en tu mano? Deja What do de you have in estar your huyendo y confróntalo. Stop running away and confront it. Porque hasta que tú no confrontes tu pasado, Because until you don't confront your tú vas a past, seguir corriendo. you don't continue Vas running. a seguir You huyendo. don't continue Y running. Dios no va a poder hacer la obra que quiere hacer en ti. And God's not going to do the work Pero He has cuando to tú do in you. confrontas tu But pasado, when you confront your entonces fear, Dios dice, yo te sano, te liberto y te uso para mi gloria. then God says, I'm going to heal you and use you for my glory. ¿Qué tienes en tu mano, iglesia? What do you have in your hands, ¿Qué church? tienes en tu mano? What do you have in your hands? Es lo mismo que Dios quiere usar. It's the same thing that No God lo wants to busques use. afuera, Don't look at porque ya outside. Dios te lo entregó. Because God already gave it to you. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Pretexto aún más. Nunca he sido hombre fácil de palabras, le dijo He Moisés. protested furthermore. He said, I have not been eloquent in my speech. Buscamos excusa a nuestras limitaciones. We always look excuse in our limitations. Porque todos tenemos faltas y Because limitaciones. we all have faults and Todos las limitations. tenemos. We all have them. Y a veces pensamos que ese es nuestro label, nuestra etiqueta, lo que nos identifica. And many times we think that that's what's labeled us, our label. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nada más pensemos que somos esa etiqueta. And then that's what the enemy wants, for us to think that we are that label. Pero Dios pacientemente le ofreció, But God patiently offered, yo estaré en tu boca I will be in your mouth y te enseñaré lo que hayas de and hablar. teach you what you should say. Eso es lo tremendo de Dios. That is the wonderful thing about Que Él God. te usa a pesar de tus faltas. That He still uses you Él te usa a besides pesar your de fault. tus limitaciones. He uses Él besides te your usa a pesar limitation. de tus debilidades. He uses you besides Para your que tú weakness. entiendas que la gloria es de Él y no tuya. So you can understand that the glory is for Him and not Porque yours. si tú lo haces con tus talentos, con tus logros, Because if you do it with your talents, tú with vas a your decir, yo lo knowledge, hice. you're going to say, I did it. Demen a mí la palmada que yo lo hice. Give me the handcuff that I Pero did it. cuando lo haces a pesar de tus debilidades, de tus derrotas, de tus fracasos, And then when you do it besides your weakness and your faults and your errors, entonces tú puedes entender esto fue Dios. then you go understand that this No was hay God. posibilidad de que yo lo hubiera hecho por mi cuenta. There's no possibility that I would have Esto done it on my own fue Dios, account. la gloria es de Él y So it solo was de God Él. and His glory is to Him and only to Him. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Continuó negándose a Moisés He continued refusing before God hasta enojar a Dios. and he angered God. Oye, Dios se enoja. Look, God gets A mí un mad. hermano una vez me hizo esa pregunta. Oye, ¿será que Dios se cansa? And somebody asked me that question, does God get Y yo tired? dije, sí se cansa. Yes, He gets tired. Ahora la palabra dice que Él es lento para la It ira says that y He's slow to grande en anger misericordia y and verdad. great in mercy. O sea que Él se tarda en In enojarse. other words, He lacks Pero he, sí it's se a long enoja. time for Him to get mad. Sí se enoja. But He gets mad. Con la misma intensidad que Él ama With that al same hombre, intensity that He loves. con esa misma intensidad detesta el pecado. And that's the same intensity He detests sin. Ahora Él es lento para la It ira says that He's slow y for anger. grande en And misericordia He y is verdad. great in mercy and truth. Amo eso de Dios. I love that from God. Si hay algo que amo de Dios es su One misericordia. thing that I love from God is His mercy. Y si tú no entiendes lo que es misericordia, And if you don't understand what's mercy, es no recibir el castigo que uno it's merece. for you to not receive the punishment that you deserve. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.
So, aún así Dios le ofreció que su hermano Aarón lo ayudaría Even like that, he said that his brother Aaron will help y him. que él les daría palabras y los guiaría en lo que habían de hacer. And that he will give him the words and lead him on what he should do. Así que después de toda esa entrevista y toda esa lista de excusas, So after all that interview and excuses, finalmente Moisés accedió y decidió cumplir la tarea que Dios le dio. finally Moses agreed and decided to accomplish the task that the God of Abraham, Isaac, and Jacob have given him. Así que Moisés vuelve a Egipto. So Moses returned to Egypt. Cuando Moisés decidió obedecer a Dios y ser el instrumento para liberar a su pueblo, When Moses decided to obey God and be the instrument to free his people, volvió a casa he returned home. y le comunicó a su suegro su determinación He told his father-in-law his determination, y Jetro lo aprobó. and Jethro approved. Fíjense, cuando el Look plan at es de this. Dios, When the plan is from God, cuando el plan es de Dios, when the plan is from tu God, cobertura espiritual lo va a aprobar. your covering, the spiritual covering will be approved. Cuando no es de Dios, When it's not from God, tu cobertura espiritual no lo va a aprobar. your spiritual covering will Dios not pone approve una it. cobertura sobre nosotros para protegernos. And God put a covering upon us to protect us. Y a veces nosotros por nuestros pantalones queremos hacer las cosas a nuestro modo And because we, at our own will, we want to do things y our nos way, salimos de esa cobertura. and we get out of that covering. Pero Moisés fue y habló con su Jetro, que era un hombre sabio. But he went and speak to his father that was wise. Y Jetro lo aprobó. And Jethro Él entendió approved esto es it. de Dios. He said, I understand this was from God. Así que Dios continuó hablando a Moisés en Madián y le aseguró que los que trataban de matarlo habían muerto ya. God continued to speak to Moses in Midian and assure him that those who tried to kill him had died. Fíjense, quiere decir que Moisés todavía estaba con temor. So he noticed that Moses was still Él dijo, afraid. yo me fui de Egipto huyendo I ran out of Egypt porque a mí me quería because matar. they wanted to kill me. Yo sabía que, mira, I knew that if I go back, pero Dios le continuó ministrando a Moisés y le dice, no te preocupes que los que ya querían matarte ya han muerto. but God continued to minister to Moses and said, don't worry about those that wanted to kill you, they already died. Dios trata con nuestros temores. So God will deal with our fears. Y esto me acuerdo, yo le compartí en el grupo de vida la semana pasada And I was sharing in life groups last week que yo sé que Dios me llamó a predicar su that palabra. I know that God called me to preach His word. Desde el principio que me convertí, yo sentí el llamado y yo me veía predicando cuando oraba. O sea, desde temprano lo supe. From the beginning, as I converted, I see myself preaching, and I knew the calling that God had Pero upon siempre me. pensé que iba a ser en español. But I always thought it'd be in Spanish. Y bueno, a mí se me salen las flechas de India Taína todavía. So I still have that accent. Y la primera vez, cuando estamos en Groveland todavía, So in the first time we were in Groveland, recién habíamos abierto el culto en inglés. then we recently just opened the service in English. Y pues pastor iba a salir un fin de semana y pues me pidió que predicara en el servicio de inglés. So Pastor was leaving that weekend, and he asked me to preach in the English service. Y a mí me dio temor, And I was afraid. porque pues en español, Because in pues Spanish, es mi you know, idioma, is my pero language. el inglés, But you in know, English, he mejorado mucho, gloria a Dios, God helped me a lot. pero pues ha tomado unos años. But it took a couple of years. Y en esa vez, pues yo sé que me dio temor y le dije, bueno, pastor, si no hay otra opción, pues ok, lo hago, pero en verdad tenía temor. But at the beginning, when the pastor told me I was afraid, and I said, if there's no other option, then I will do it, but I was still Y afraid. pues estuve orando fervientemente So I was praying para que el fervently Señor me ayudara. for God to help me. Y Dios ministra a uno, Él conoce nuestros temores. And God will minister to us because He knows our Y ese fears. domingo en la mañana yo me levanté a orar. And that Sunday morning, I woke up Y to cuando pray. ella estaba lista para meterme a bañar, para prepararme para venir a la So when iglesia, I'm ready to take a shower to get ready to come to church, el Señor me ministró God, the Lord ministered y me habló a través de esa escritura, and spoke to me in reference to this donde scripture. le dijo a Josué, como When he estuve con Moisés, estaré Just like contigo. He says to Joshua, if the way I was with Moses, I will be with you. Y desde ese momento yo dije, ok, Señor, So at ya that sé que moment no, I said- no soy yo, eres tú el que lo va a hacer a I said, través de "And mí. now I know, Lord, that it's not me. It's going to be you through me. Y para la gloria de Dios pude predicar en inglés. So by the glory of God, I was able to preach in Y el English. lenguaje no fue un problema. And the language was not a problem. Y si se me salió algún Spanglish, pero los hermanos me perdonaron. But if some Spanglish came out, you know, the brother and sister forgave me. Amen. Amen. Pero Dios conoce nuestros temores y Él está ahí para ministrarnos porque cuando Él nos ha llamado Because He's there. He knows our fear. He's there to y a minister veces, when He calls hasta us. cierto punto es bueno que tengamos ese temor. Y cuando digo temor, no digo un temor de miedo que te paralice. And then sometimes it's good to have that fear, not that fear to be afraid to paralyze yourself. Por ese temor que te hace confiar en Dios y no en tus propias But not habilidades. that fear that makes you trust in God and not in your own abilities.
Amén. Dios Amen. instruyó a Moisés para que hiciera todas las señales que le había mostrado. God instructed Moses to make all the signs he has shown. Le dijo también que él endurecería el corazón de Faraón para no dejar ir a su pueblo. And he told him also that he will harden the heart of Pharaoh not to let the people go. A quienes no entienden por qué Dios endureció al Faraón And those why don't understand why God hardened Pharaoh's heart y luego lo castigó, and then punish him, debemos recordarles que Dios endurece el corazón después que la misma persona rechaza su mensaje we y must se remember endurece. that God hardened the heart after the person rejects his message and hardened. Lo mismo ocurre con quienes rechazan el evangelio de Cristo. It's the same goes to those who reject the gospel of Christ. No es que Dios nos endurece el corazón para que no aceptemos el mensaje. It's not that God hardens our heart for us Es que to not porque accept no the message. aceptamos el mensaje, entonces el corazón se nos It's that when we endurece. don't accept the message, then our hearts get hardened. Y yo tengo una amiga que ella me decía And I had a friend that used to tell me que para ella el pecado imperdonable that the unforgivable sin era tener el corazón endurecido. is to have the hardened heart. Y yo al principio no entendí lo que ella se refería hasta que luego me explicó. And then I didn't understand at the beginning until she explained it to me. Y es porque cuando tú endureces tu corazón, Is that when you harden your llega el heart, momento en que ya ni sientes convicción. is that a moment comes that you won't feel no conviction. Entonces, si no sientes convicción, no va a haber arrepentimiento. So if you don't feel no conviction, there won't be no Y repentance. si no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón. So if there's no repentance, there's no forgiveness. Así que esa ha sido una oración que yo he hecho a través de los años. Señor, no permitas que mi corazón se And endurezca. that's one of the prayers that I've done through my years. No Lord, don't importa allow my heart cuán to mal yo harden. esté, Doesn't matter how bad I'll be. que yo pueda sentir la convicción de tu espíritu That y I still responder. feel that conviction of your spirit and I'll be able to return. Porque un corazón duro Because a hardened heart es una condición fea. is a very ugly condition. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede penetrar y suavizar ese corazón And it's otra only vez. the Holy Spirit that could go in the heart and make it soft Y por again. eso esas personas que a veces le estamos evangelizando y le estamos compartiendo el mensaje y uno ve que tan fríamente rechazan el mensaje del evangelio. And many times those people that we are evangelizing, preaching to, and we see that they totally reject the gospel. Hay que orar que sea el Espíritu Santo, que ese aceite empiece a suavizar ese corazón duro y convierte ese corazón de piedra en un We corazón have de to pray to carne. the Holy Spirit to touch that heart and the oil of God start to make it soft again. Moisés debía advertirle al faraón las palabras de Dios. Moses- Israel es mi hijo, Moses was to warn Pharaoh with God's word, Israel is my son, mi primogénito. my firstborn. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. I already said that let my son go ¿Para que me sirva? to serve me, Mas no lo has querido dejar ir. but you refuse to let him go. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Behold, I will kill your son, your firstborn. Fíjate, Dios se lo dijo desde el principio. See, God told him from the beginning. Y le tomó 10 plagas. Faraón pudo haber evitado todo ese desastre en It Egipto. was 10 plagues, and Pharaoh could have, easily not get those 10 plagues. Pero escogió desobedecer, escogió endurecer su corazón. But he chose to disobey. He chose to harden Así his que heart. cada vez que nosotros desobedecemos, So many times, every time that we disobey, endurecemos nuestro we corazón. harden our hearts. Así que seamos obedientes So let's be obedient a la palabra de Dios, to the word of God, a la convicción de su to the espíritu, conviction of his para spirit, que podamos mantenernos sensibles. so we could maintain ourselves sensible. Amén, se nos acabó el Amen. tiempo, ya son las 8:30. It's already 8:30. Así que vamos a dejarlo ahí. Let's Márquenlo leave it ahí donde dice, Dios le había dicho a Abraham, ahí nos quedamos. And let's mark it there. It says God had told Abraham. Y entonces ahí comenzaremos la semana que viene, And Dios mediante. We'll continue next week. Amén. ¿Le ayudó a alguien la clase en esta noche? Did anybody help? ¿Recibieron The classes algo de help? parte del Señor? Did you receive something Amén. from God? Yo me prediqué a Amen. mí misma, yo recibí algo en I esta preached to noche. myself. I received something. Gloria a Dios. Glory Entonces to God. vamos a orar y nos despedimos en esta noche. Let's pray so we could depart from this place tonight. Gracias, Señor, te damos. Thank you, Lord. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque tu palabra no regresa atrás Thank you vacía. because your word doesn't come back Tu void. palabra va hacia adelante y cumple el propósito para el que tú le It's envías. not that your word continues and fulfill the purpose Y es that it was for. prosperada de acuerdo a tu voluntad, And that it Padre. is prosper according to your will. Así como esta palabra ha salido en esta noche, Just like this Señor. word has come out today. Que cumpla tu propósito en nuestras And vidas. that fulfill the purpose in Y our que sea lives. prosperada, And it be Señor. prosperous. Gracias te doy por cada uno de Thank mis you, Lord, hermanos. for every brother and Te sister. pido tu bendición sobre sus vidas y sus I ask familias. for their blessing upon them and their Que families. tú sigas ministrándonos a través del resto de la semana. That you continue to minister to us through the week. Te pido tu cuidado mientras salimos de este lugar. I ask for your
traveling mercies while we leave this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendecimos a los pastores donde quiera que We estén. bless the pastors wherever Te they're pedimos at. tu protección sobre ellos, We ask for your protection tu upon cuidado. them, your care, Padre, que ellos puedan ser refrescados y bendecidos They mientras could be comparten con su familia refresh, and they could share while they're sharing with their y families. que tú los traigas con bien, And you will Señor. bring them safely. En el nombre de Jesús. In the name of Y el Jesus. pueblo de Dios And dice, the people of God says, amén. Dios les Amen. bendiga, mis God hermanos, les bless you. amamos.